Hola, hola, amantes del derecho, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda Edison Larcón. Esto es Tips de Legalidad. Comencemos. Los contratos son acuerdos de voluntades, los cuales norman las relaciones en nuestra vida y constituyen ley entre las partes. No obstante, la actual pandemia ha planteado serias cuestiones al respecto. Por ejemplo, se preguntarán amantes del derecho, ¿qué sucede si tengo un contrato para transportar 100,000 pasajeros en un mes, que obviamente ya han pagado sus pasajes, pero que debido al cierre de los aeropuertos, este servicio se me hace imposible otorgarlo? O por otro lado, vayámonos a otro contexto. Ustedes patrocinan un negocio de oxígeno y, por ejemplo, este negocio tiene que vender al hospital 100 balones de oxígeno mensualmente a un precio, no sé, de unos 20 soles. Y bueno, de pronto acá viene la pandemia y el costo de los insumos, de todo lo que se necesita para estos balones de oxígeno, ha subido unos 10 o 20 veces más. Y obviamente nos va a perjudicar en la producción de estos y o en el cumplimiento de este contrato. Por tanto, surge la pregunta, Edison, ¿existen supuestos para que se puedan incumplir los contratos en pandemia? ¿O qué figuras en todo caso se podría utilizar a mi favor o a favor de mi patrocinado? Por tal motivo, el día de hoy nos acompaña nuevamente Thalía Chao Rivera, abogada cum laude por la UPC, especializada en Derecho Corporativo por la ESAN, exdirectora y editora general de la Asociación Jurídica Ethos, miembro de WIP Perú y asesora legal corporativa en Química Suiza Industrial. Muy buenas noches, estimada Thalía, y a nombre de Book 360, bienvenida nuevamente a Tips de Legalidad. Muy buenas noches, amantes del derecho y público en general. Mi nombre es Thalía Chao y el día de hoy los acompañaré en este nuevo episodio de Tips de Legalidad. Pues bien, comencemos. Esto es, ¿y cuándo se da un incumplimiento contractual en pandemia? La importancia de la fuerza mayor y la excesiva onerosidad en los contratos. Muy bien, Thalía, el día de hoy tenemos un tema muy importante, pero obviamente previo al plato de fondo, ya como es nuestro estilo, es decir, previo a que hablemos sobre la fuerza mayor y la excesiva onerosidad y todo ello, a fin quede claro y que toda nuestra fanaticada jurídica pueda entender de la mejor manera el presente podcast, empezamos con lo básico. Thalía, detállenos un poco, ¿qué entendemos por un contrato? Gracias, Edison. Sí, efectivamente es una pregunta fundamental. El contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una obligación determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes, destinado a crear relaciones jurídicas y generar derechos. En el ámbito comercial, los contratos además representan la dinámica de la economía y ayuda a que ésta pueda fortalecerse. Excelente, Thalía. Muy claro y muy entendible. Y solo me gustaría complementar que, según nuestro código sustantivo, el Código Civil, el contrato es un acuerdo entre dos o más partes, mediante el cual se puede crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Y bien, Thalía, ya hemos hablado de lo que es un contrato, dónde está determinado y todo ello. Pasemos ahora al tema del incumplimiento contractual. Obviamente todos los días celebramos contratos, pero no todos se pueden cumplir por diversos factores. Y por tanto, surge la pregunta: ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay un incumplimiento de un contrato? Hablamos de un incumplimiento de contrato cuando las obligaciones que se establecen en este se dejan de cumplir por cualquiera de las partes. El derecho dictamina que este incumplimiento se puede dar tanto por voluntad de la parte obligada como por casos ajenos a su intención, como son la fuerza mayor y la excesiva onerosidad de la prestación, supuestos que explicaremos más adelante. Conociendo que los contratos contienen un acuerdo con obligaciones recíprocas, es importante señalar que las partes pueden pactar
quien asume los riesgos que puedan surgir por causas ajenas a ellas y que conlleven al incumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento suele pactarse que en caso se produzca un fenómeno natural externo, como un terremoto que afecte el inmueble, el arrendatario no se encontraría obligado a responder por este hecho. En síntesis, Thalía, el incumplimiento contractual se da cuando se desobedece el contrato por no realizarlo o tal vez hacerlo de la forma incorrecta, tal como se estableció en las cláusulas que versan en él. Y contrario a lo que comúnmente se pueda pensar, según lo que nos has comentado, la ley sí permite que se puedan incumplir los contratos. Pero ojo, amantes del derecho, no por cualquier motivo, sino explícitamente por casos ajenos a su intención, como por ejemplo, debido a si se ha presentado fuerza mayor, o imposibilidad por causas sobrevinientes, o excesiva onerosidad de la prestación, entre otros. Y ya que vamos detallando, estimada Thalía, y hemos hablado de contrato, de incumplimiento, hablemos ahora de la fuerza mayor. A fin que quede claro para toda nuestra fanaticada jurídica, ¿cómo debemos entender la fuerza mayor y qué genera? La fuerza mayor es un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible, que genera que el deudor quede obligado de cumplir con su obligación contractual. No todo evento con estas características es un evento de fuerza mayor, es decir, se afecta la posibilidad de ejecutar la prestación, pero no se enfoca en si el acreedor puede o no satisfacer su interés. Por ejemplo, no estamos ante un caso de fuerza mayor cuando en un contrato con obligaciones dinerarias, al haber perdido nuestro trabajo, no se cuenta con el monto para satisfacer la deuda, puesto que esto no nos imposibilita el uso del sistema financiero para el pago, puesto que es irrelevante si puedo generar ingresos o no. La fuerza mayor exonera al deudor de la responsabilidad por el incumplimiento, el pago de una penalidad por el retraso, por ejemplo, pero no elimina las consecuencias del incumplimiento per se, que como sabemos puede llevar a que la otra parte considere dejar de cumplir la obligación que le corresponde o resolver el contrato. Ya lo escucharon, amantes del derecho. Si tienes una deuda, o tu patrocinado tal vez tiene una deuda dineraria y puede que haya perdido su trabajo, bueno, eso no es excusa o no puede ser considerada como fuerza mayor y por tanto, conforme a ley, tienes que avisarle que sí o sí tiene que cumplir la prestación. O por otro lado, tal vez tu patrocinado sí se encuentra bajo la figura de la fuerza mayor. Hazle entender que si bien esto le exonera de la responsabilidad o pago de alguna penalidad, la otra parte puede dejar de incumplir la obligación o incluso resolver el contrato. Muy importante. Ahora bien, Thalía, ya hemos hablado de lo que es un contrato, cuando hay un incumplimiento de un contrato y de la fuerza mayor. Ahora hablemos de este otro tema muy importante, la excesiva onerosidad. ¿Qué es la excesiva onerosidad, Thalía? ¿Y qué genera? ¿Cómo podemos entenderla mejor? La excesiva onerosidad es una alternativa contractual mediante la que por eventos extraordinarios e imprevisibles se rompe el equilibrio contractual original y la ejecución de la prestación de una de las partes se torna excesivamente onerosa frente a la contraprestación del otro contratante. Para que exista excesiva onerosidad en un contrato, como ya hemos mencionado, debe presentarse un hecho extraordinario e imprevisible, mas no irresistible, que permita el incumplimiento del contrato que afecta de manera sustancial el valor esperado del mismo. Es decir, cuando el valor del cumplimiento del contrato se incrementa o disminuye por factores monetarios o de oferta y demanda. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una fábrica A que contrata con otra B para que esta última le suministre materiales de construcción por 1.000 soles el día 1 de octubre del 2020. La mano de obra le costaba a B al día 25 de septiembre del 2020 la suma de 600 soles. Sin embargo, al día 1 de octubre del 2020, debido a un programa del gobierno, la mano de obra empieza a escasear y el costo de esta se incrementa a 1.500 soles.
En este último supuesto estaríamos hablando de una excesiva onerosidad de la prestación, porque el costo para cumplir el contrato con las nuevas medidas se incrementó, generando una afectación y riesgo de incumplimiento por parte de B. La existencia de este supuesto en un contrato podría generar que una de las partes pida a un juez que revise las condiciones del mismo o se opte por la resolución del contrato. Al igual que la fuerza mayor, es irrelevante la situación personal, económica y financiera de las partes. No puedo alegar excesiva onerosidad indicando que perdí mi trabajo o negocio. Para que exista esta debe quedar afectado el valor del contrato y este depende de factores externos de las partes. Correcto, estimada Thalía. Como dijimos, los contratos son ley entre las partes y por tanto de cumplimiento obligatorio entre ambas partes. No obstante, la actual pandemia ha ocasionado diversas dificultades y en el peor de los casos, la imposibilidad de que se continúen cumpliendo. Por ejemplo, imagina un abogado que patrocinaba a una empresa del sector turismo. Va a tener serias dificultades al momento de cumplir las obligaciones que tenía esta con sus proveedores. En este caso, de la pandemia del COVID-19, de que muchos de nuestros amantes del derecho o sus patrocinados tal vez han celebrado un contrato, ¿cómo pueden darse cuenta de que se encuentran ante la figura de la fuerza mayor o la excesiva onerosidad en la prestación? Excelente pregunta, Edison. Ya aclarado los supuestos de fuerza mayor y excesiva onerosidad de la prestación, en el presente podcast procederemos a analizar la aplicación que posiblemente pudiesen tener estas figuras en la pandemia. Al respecto, debemos recalcar que cada contrato es único en cuanto a su contenido y la posible existencia de pactos entre las partes en el caso de la aparición de estos dos supuestos. En este caso, si vemos a la pandemia como un supuesto de fuerza mayor, la misma debe afectar a la prestación, más no al deudor, es decir, que por razón de su existencia sea imposible cumplir con la prestación. Por ejemplo, las aerolíneas ya no pueden volar debido a las prohibiciones del gobierno. Frente a ello, estas podrían invocar fuerza mayor porque no pueden cumplir con la obligación a causa de la normativa como un agente externo, ya que sin esta circunstancia podrían volar como normalmente lo hacían. Sin perjuicio de ello, el pasajero, quien ya compró sus pasajes, podrá exigir la resolución del contrato por incumplimiento, con las consecuencias que esto conlleva. En el caso de que veamos a la pandemia como un supuesto de excesiva onerosidad de la prestación, esta debería afectar el valor del contrato, es decir, hacer que la prestación o la contraprestación se eleven o disminuyan por agentes externos. Por ejemplo, imaginemos que Juan Pérez es proveedor de balones de oxígeno a un hospital. Sin embargo, el costo de producción se ha elevado debido a la escasez de materia prima y la alta demanda de la misma. En ese sentido, Juan sí podría invocar una excesiva onerosidad de la prestación al hospital al que distribuye los balones, puesto que el pago estipulado en el contrato sería insuficiente para cubrir con su producción. Entonces podría ir a algún método de resolución de conflictos para que se aumente la contraprestación que el hospital debe pagar. Excelente, estimada Thalía. Todo claro, entendido perfectamente. Así es que, ya lo escucharon, amantes del derecho, cómo darnos cuenta de si nos encontramos bajo un supuesto de fuerza mayor o de excesiva onerosidad. Y a manera de resumen, si es que en este caso la pandemia ha afectado a la prestación, más no al deudor, solo a la prestación, nos podemos encontrar en este supuesto, fuerza mayor. Pero por otro lado, si esta pandemia ha afectado al valor del contrato, es decir, ha hecho que esta prestación o contraprestación, como usted comentó, se eleve o disminuya por estos agentes externos, nos podríamos encontrar en este segundo supuesto, excesiva onerosidad. Así que Thalía, perfectamente explicado, muy bien entendido. Y bien Thalía, ya para concluir, tal vez ha quedado alguna duda pendiente. En todo caso, tal vez si podría dar alguna recomendación a toda nuestra fanática jurídica que nos escucha en Spotify y nos sigue en YouTube respecto al tema que hemos tratado hoy día. Una recomendación adicional. Lo mejor, en caso de que nos veamos afectados por la pandemia en el cumplimiento de nuestras obligaciones, es tratar de llegar a un acuerdo privado con la otra parte, puesto que ello conllevará menos tiempo y una mejor negociación de los recursos. Y también nos evitaremos el arduo proceso para aprobar estos supuestos
por causa de la pandemia. Y muy bien, estimados, estuvo hoy con nosotros en Tips de Legalidad, un programa de ABUC 360, Thalía Chao Rivera, abogada cum laude por la UPC, especializada en Derecho Corporativo por la ESAN, exdirectora y editora general de la Asociación Jurídica Ethos, miembro de GUI Perú y asesora legal corporativa en Química Suiza Industrial. Muchas gracias nuevamente, Thalía, por compartir vuestros conocimientos aquí en Tips de Legalidad. Y bueno, te damos el pase para que puedas despedir el programa. Muchas gracias por la invitación, el equipo de ABUC 360. Los invito a escuchar cada viernes todos los tips de legalidad que programa ABUC y muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora. Y bien, amantes del derecho, ya lo escucharon. Atentos cada viernes a Tips de Legalidad. Este fue Edison Alargón y conmigo será hasta la próxima. En la redacción, Pamela Maraza, María Teresa Requena y en el diseño, Shirley Viamonte y David Osorio. Bye.